El ídolo de bronce, de Robert E. Howard. Aquella fantástica y espeluznante aventura comenzó de forma repentina. Me encontraba sentado en mi alcoba, escribiendo tranquilamente, cuando la puerta se abrió de sopetón, y mi criado árabe, Alí, irrumpió en la estancia, sin aliento y con la mirada desorbitada. Pegado a sus talones entró un hombre al que creía muerto desde hacía mucho tiempo. «Girman, ¿eres tú?», exclamé, poniéndome en pie, asombrado. «En el nombre del cielo, ¿qué ocurre?». Tras hacerme callar con un gesto, se giró hacia la puerta y la cerró, echando el cerrojo con un suspiro de alivio. Durante un instante, respiró profundamente, mientras yo parpadeaba y le examinaba con curiosidad. Los años no le habían cambiado. Su figura, baja y fornida, evidenciaba aún una dinámica fuerza física, y su rostro, reciamente esculpido, con una mandíbula prominente, nariz ganchuda y ojos arrogantes, reflejaba aún la testaruda determinación y la implacable seguridad del hombre. Pero ahora, sus ojos fríos aparecían sombríos, y sus arrugas de tensión convertían su semblante en una máscara demacrada. Todo su aspecto denotaba tal tensión nerviosa, que supe que debía de haber pasado por un trance terrible. «¿Qué sucede?», inquirí, contagiándome en parte de su evidente nerviosismo. «Ten cuidado con él, Sahib», estalló Alí. «No tengas tratos con aquellos que están malditos por el diablo, no sea que los demonios se interesen también por ti». «Espera», interrumpió Girman, alzando la mano. «Observe que, bajo el otro brazo, sostenía un fardo de aspecto peculiar». Se acercó a mí y me agarró el brazo con extraña pasión, mientras sus ardientes ojos se clavaban en los míos. Sin duda, era presa de una terrible excitación, y no pude evitarle mirarle con asombro. De verdad era aquel, el mismo Eric Girman, cuyo nombre era la personificación de los nervios de acero y el más cínico autocontrol. «Me debes la vida», prosiguió, hablando de un modo tan apresurado que las palabras se solapaban entre sí. «Fui yo quien te sacó de la bahía de Lagos, cuando los tiburones se disponían a devorarte. Tienes que ayudarme. ¿Lo oyes? Tienes que esconderme. No tengo intención de perder este juego, después de haber jugado hasta este punto. Compartiré contigo mis beneficios, si lo deseas, pero tienes que ayudarme». «Si lograras recobrar la compostura y decirme lo que deseas», repuse, «estaría en mejor situación para ayudarte. Claro está que haré por ti todo cuanto pueda, pero tienes que contarme en qué clase de lío te has metido, para que pueda saber qué se puede hacer al respecto». «Me parece justo», jadeó. «Dame antes algo de beber». «Dios, este lacayo tuyo corre como un antílope, menudo espectáculo debemos haber dado, corriendo por entre los callejones, y menuda publicidad, además, que es lo último que necesitamos, pero no podía perderle de vista, si quería dar contigo, y tampoco podía peinar toda la ciudad, preguntando por ti, al menos no después de haber visto aquel demoníaco rostro bronceado». Le preparé un whisky con soda, y me ofrecí a sujetarle el bulto, mientras él bebía, pero negó violentamente con la cabeza, aferrando aquel fardo casi con fiereza. Mientras tanto, Alí, que se había retirado a un rincón de la estancia en desdeñoso silencio, miraba a Girman con una expresión de truculenta sospecha. «Pensaba que habías muerto», dije. «Hace cosa de un año, me llegó el rumor de que había sido asesinado por bandidos beduinos, en las tierras inhóspitas cercanas al Jebel Druso. Naturalmente, encontrarte aquí, en Yibuti, ha supuesto toda una sorpresa. Ese, al que los gendarmes nativos encontraron desnudo y mutilado, no era yo», gruñó. «Se trataba de un aventurero holandés, llamado Stalenaus. Y no fueron los beduinos quienes lo mataron, fueron unos drusos que creían estar matándome a mí. Es cierto, que el holandés guardaba un cierto parecido conmigo, de modo que aproveché la oportunidad para desaparecer de la escena. Aquella noche, Eric Girman murió, temporalmente, y un buhonero druso tomó su lugar. Fui capaz de engañar hasta a los propios drusos, y a otros». Rió de forma salvaje. «Y por eso estoy esta noche en Yibuti, huyendo por mi vida», prosiguió. «Estoy jugando un juego desesperado contra una apuesta monstruosa. Mi vida contra una fortuna que avergonzaría a las riquezas del rey Salomón». Por el brillo de sus ojos y su enloquecido modo de hablar, supuse que había sufrido una insolación. «Mira esto», exclamó, enseñándome el hatillo, que emitió un ruido metálico. «¿Qué crees que guardo aquí dentro? Jamás lo supondrías. Se trata de una riqueza que va más allá de cualquier sueño de avaricia.
un oro que fue extraído de las minas de Opir, en los días del rey Salomón. Las joyas que brillaron en las coronas de los reyes de Asiria. Aquí hay riquezas, poder, y el señorío del mundo entero. Arrojé a mi criado Alí una mirada incómoda, pero él se limitó a devolvérmela de un modo sombrío y pesimista, como dando a entender que aquello era culpa mía. Girman comenzó a desanudar las ataduras de cuero de su fardo. «Te lo mostraré», dijo con premura. «Coloca a tu criado en la ventana exterior. No quiero exponerme a que alguien pueda escalar la pared y echarle un vistazo». El hombre, evidentemente, estaba loco, pero hice un gesto a Alí por complacerle. Girman retiró al fin los últimos harapos, y triunfante, alzó ante mi vista un objeto fantástico y bizarro. Escuché cómo Alí profería un grito estrangulado del más puro horror, pero yo no vi nada especialmente impactante en el objeto en cuestión. Se trataba de un ídolo de bronce, tallado con la imagen de un pavor real, no demasiado grande, y esculpido con una habilidad exquisita. Tanto las alas como la cola extendida habían sido recubiertas de oro, y sus garras afiladas parecían prestas a sujetar algo. El rostro de Girman estaba contorsionado con un triunfo extrañamente embriagador. «Contémplalo», exclamó. «Regocija tus ojos en él. Aparte de mí, eres el primer hombre blanco que ha podido contemplarlo». Extendí la mano para examinarlo con más atención, pero Alí profirió un fiero alarido, y saltando hacia mí, me hizo apartarla. «Solo porque tú ya estés condenado, no hay necesidad de que arrastres a mi amo a tu propia ruina», gritó a Girman. «No lo toques, Sahib, si en algo valoras tu alma. Poner la mano sobre esa cosa maldita significa la muerte, tanto para un cristiano como para un musulmán. Que Alá nos proteja, este necio ha robado al mismísimo Melektaus». Al darme cuenta del significado de aquellas palabras, retrocedí un paso, asqueado. «Dios santo, Girman, ¿pretendes decirme que esta cosa es el auténtico pavor real de bronce, venerado por esos innombrables adoradores del diablo, los yezidíes?» «El mismo». Se encontraba ebrio de vanidad y exaltación. Melektaus, al cual odian y temen, tanto los cristianos de Oriente como todo el mundo musulmán. «Entonces, ¿has oído hablar de los yezidíes?» «He oído muchas historias de locos», repuse. «¿Quién, en todo Oriente, no las ha oído en alguna ocasión? He oído hablar de esta secta que adora al auténtico diablo, a Satán, o como ellos mismos le llaman, Saitán. Las leyendas dicen que 7 torres conectan el monte Lales con Manchuria. Dichas torres son las moradas terrenales de Saitán, y todas ellas emiten una serie de destellos luminosos, enviando el embrujo del mal a los hijos de los hombres. He oído que su fortaleza se encuentra en la ciudad montañosa de Seikadi, más allá de Mosul, y que adoran a esta imagen de bronce, como a un símbolo de Saitán, y le ofrecen sacrificios humanos en una gran caverna bajo el templo». «Es cierto», asintió Girman. «Pocos americanos, ingleses o franceses, han estado en Baadri y han visto el castillo de Mirbek, el papa negro de todos los yezidíes, que asoma por encima de la ciudad, a casi 100 metros de altura. Y pocos han estado en Seikadi, o han contemplado el templo excavado en la roca sólida de la ladera de la montaña. Pero, ¿y el otro templo, el que se abre por debajo de la tierra?» Volvió a reír con un triunfo salvaje, y escuché cómo Alí invocaba a Alá, entre dientes. «Mi supuesto asesinato me concedió la oportunidad que necesitaba», continuó Girman. «Llevaba tiempo, buscando un modo de entrar en la ciudadela secreta de los adoradores del diablo. Y ahora, dado que a Eric Girman se le daba por muerto, a nadie se le ocurrió buscarle bajo la apariencia de un buhonero druso. Como humilde druso, sin rango alguno, no me resultó difícil que me dejaran entrar en las ciudades de los yezidíes, pues aunque los drusos no son adoradores del diablo, tampoco son cristianos ni musulmanes, como ya sabrás. De manera que me dirigí a Baadri, montado en una mula cargada con trinquetes de manufactura europea, y permanecí allí varias semanas, antes de aventurarme a Seikadi. Me hice pasar por un tipo inofensivo, un tanto estúpido. Los yezidíes me despreciaban, pero no sospechaban de mí. Entonces, al fin partí hacia Seikadi, que se encuentra a tan solo 1 hora de camino desde Baadri. El sendero serpentea a través de precipicios y escarpadas montañas, hasta detenerse frente a la fantástica ciudad, que asoma desde la ladera del monte Lales el Maldito. En una de los centenares de chozas de piedra vacías, erigidas para dar cobijo a los peregrinos, establecí mi morada. Al principio, ni siquiera intenté entrar en el templo exterior. Cuando finalmente lo hice,
Fue con gran apariencia de respeto y reverencia, y ante el asombro de los yezidees, huí dando gritos al contemplar la gran serpiente de piedra negra, que yace erguida sobre su cola en el patio interior, cerca de la entrada. Se dice que adoran a esa serpiente, y les he visto llevar a cabo extraños rituales frente a ella, pero no es el símbolo del amo tenebroso al que adoran, ese es Melectaus, el pavor real de bronce, en el cual, según cuenta su leyenda, penetró hace mucho tiempo el mismísimo Saitán. Durante meses, viví en Seikadi. Se trata de un extraño lugar, habitado por gente extraña. Todas las ideas y principios, que a nosotros nos parecen correctos, poseen allí un valor inverso. Tanto la luz, como los señores de la luz, les resultan abominables, pues tanto el mal como los dioses de las tinieblas son, para ellos, amigos y maestros. Un yezidé no pronuncia jamás el nombre de Saitán, así se ordena en el libro negro de su credo, un pergamino dictado tiempo atrás por Saitana Seikadi, fundador del culto. Si uno pronuncia el nombre de Saitán ante un yezidé, éste deberá matarte, y si fracasa en su intento, deberá matarse a sí mismo. Uno no debe lucir vestimentas o adornos azules, pues el azul es un color que a Saitán le resulta repulsivo. Y así sucesivamente. No obstante, uno puede hablar libremente de Melectaus, dado que tal es el nombre con que Saitán permite que sus devotos se dirijan a él. En cuanto a las 7 torres del mal, no sabría decirte, aunque he visto una de ellas. Se trata de una torre alta, blanca y esbelta, que se eleva por encima del resto de la ciudad, y cuando el sol la ilumina, emite largos haces de luz en todas las direcciones. Pero tan solo son los reflejos del sol, sobre una gran bola de oro, que hay en lo alto de la torre, y no dudo que los yezidé la empleen también, a la manera de una torre de señales. Pues bien, a base de enmascarar cuidadosamente mi fiero interés, tras la inocente curiosidad de un ignorante buhonero, me las arreglé para averiguar que el templo era tan solo una distracción, una farsa, para ocultar el verdadero lugar de culto, que debía de encontrarse en los corredores subterráneos, por debajo del primero. Pero cómo alcanzar dichos túneles, sin ser apresado, aquel era mi gran problema, y durante meses, me exprimí el cerebro en vano. Siempre había cierto número de sacerdotes guardando el templo, y aunque no ponían objeciones a mis ocasionales y maravillados escrutinios del lugar, no me atreví a demostrar que sospechara siquiera la existencia de un altar o capilla subterráneos. Ciertas noches, un gran tambor retumbaba tronante entre las montañas, y los yezidés se apiñaban a las puertas del templo. Una muchedumbre silenciosa y expectante. Después, las puertas exteriores permanecían guardadas hasta el alba, por centinelas armados, y ningún sonido salía del interior del templo, salvo el firme latido de un tambor, que resonaba como si lo estuvieran golpeando desde el centro de la tierra, aparte de algún que otro escalofriante alarido ocasional. En noches así, a los extranjeros en Seikadi, como yo, se nos ordenaba con vehemencia, bajo pena de morir tras una espantosa tortura, que nos mantuviéramos en nuestras chozas. Pero al fin, llegó mi ocasión. En primavera, los yezidés tienen un ceremonial al aire libre, que cualquiera puede contemplar. Se conoce como el festín de la torre, y resulta bastante espeluznante, bien lo sabe Dios. Un toro blanco, cubierto de flores, es conducido hasta la torre del mal, y una vez allí, le abren una vena de la garganta, y es obligado a caminar alrededor de la torre, hasta que cae desfallecido por la debilidad, y la sangre que brota de su garganta ha teñido de carmesí toda la base de la torre. Todos los yezidés asisten a este ceremonial, y el templo permanece sin vigilar. Yo había trazado mis planes. Había anunciado mi intención de partir, y cargado en mi mula mis escasas pertenencias. Con mi zurrón de buhonero cargado a la espalda, acudí boquiabierto a presenciar la ceremonia del festín. Mientras todos estaban absortos en el sangriento espectáculo, me deslicé en dirección al templo, que permanecía sin vigilancia. Atravesé con premura la gran arcada, que conducía al patio frente a la entrada del templo. Descendí un tramo de escalones de piedra, atravesando el portón de entrada y penetrando en el patio de la serpiente. Pasé junto a la enorme serpiente de piedra, que brilla negra, como el mal, y me adentré en la enorme sala de roca, que constituía el templo principal. Unas mechas encendidas sobre una base de sebo iluminaban el lugar. Una fila de columnas de piedra dividía el gran salón en dos partes iguales. No había altar, ni capilla alguna. La sala estaba vacía. Una de las paredes era la ladera de la montaña contra la cual el templo había sido erigido, y en ella había una puerta. No estaba cerrada. Unas escaleras descendían hasta una cámara, en la que se encontraba el mausoleo de Seikadi. Otra puerta se abría a partir de esta cámara. Una vez más,
descendí por un tramo de escaleras, y en esta ocasión emergí a una descomunal caverna natural, un espacio gigantesco, cuyo techo abovedado apenas acertaba a discernir en la oscuridad. Escuché un sonido, como de un río que fluyera velozmente, y avancé con cautela, eligiendo el camino gracias a mi pequeña linterna eléctrica. Tras caminar algún tiempo, en la oscuridad que mi delgado haz de luz apenas lograba penetrar, giré una esquina de repente, y me encontré cara a cara con el auténtico templo de los adoradores del diablo. La caverna se ensanchaba, hasta presentar una cueva de proporciones absolutamente colosales, iluminada con unas antorchas tan gruesas, como el muslo de un hombre, que ardían en nichos tallados en la roca. Ante mí, se alzaba un horripilante altar carmesí, una cosa espeluznante, tallada en una especie de piedra roja, manchada con una sustancia ya oscurecida, y con filas de sonrientes calaveras, dispuestas según curiosos diseños. Atrás, en algún lugar de las tinieblas, de aquella descomunal caverna en sombras, más allá de la fluctuante luz de las antorchas, un misterioso río subterráneo discurría y chapoteaba. Con todo, era aquel un lugar espantoso, y me estremecí al pensar en cuál sería mi destino, si llegara a ser sorprendido allí. Pero vislumbré aquello que había venido a buscar. Con sus garras aferradas a una barra de oro, empotrada en la piedra del altar, se alzaba Melectaus. Salté hacia allí, y agarrando la imagen, la arranqué con premura de su apoyo, y al hacerlo, y con un chasquido de bielas y engranajes, una sección entera del suelo se deslizó hacia atrás junto al altar, revelando una cripta aún más abajo. Al asomarme a través de los barrotes que guardaban la cámara, contuve el aliento. La fluctuante luz de las antorchas iluminó todas las riquezas de Arabia y de las Indias. Mis asombrados ojos contemplaron enormes montones de resplandecientes monedas de oro, que debían de remontarse a la época de Alejandro Magno, llameantes gemas, diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, topacios, todo ello entremezclado en descuidada confusión. El tesoro de los Yezidees. No me atreví a gastar tiempo, intentando resolver el misterio de los barrotes. Ya llevaba en las criptas mucho más tiempo del que podía permitirme. Agarré la barra, de la que había arrancado el pavor real, y volví a empujarla. La sección del suelo volvió a taparse de nuevo. Entonces, metiendo a Melectaus en mi saco de buhonero, me apresuré a regresar por donde había venido. Y no me sobró ni un solo instante. Cuando emergí al templo superior, escuché entrar a un sacerdote. El ceremonial del festín había concluido. El sacerdote avanzó por el salón, pero la fila de pilares le impedía verme. Me deslicé de allí, amparándome en la penumbra y manteniéndome siempre por detrás de las columnas, hasta lograr al fin salir al patio exterior sin ser visto. Pero una vez allí, fui acosado por un sacerdote de menor categoría, el cual me preguntó, lleno de sospechas, qué andaba haciendo, rondando por el templo. Me había visto en el festín de la torre. Le respondí que me disponía a marcharme de Seikadi, y había venido a decirle adiós al sumo sacerdote, y a ofrecerle los miserables parabienes de un buhonero, por la gentileza que me habían mostrado. Aquello pareció satisfacer al sacerdote, pero cometí un terrible error, que levantó de nuevo sus sospechas. Cuando salía del templo, y con el fin de ocultar mi nerviosismo, y desafío a cualquiera a que pase por una experiencia así, a ver si puede decir que no está, cuanto menos, un poco nervioso, encendí un cigarrillo, y después, sin pensarlo, tiré al suelo la cerilla y la pisé para apagarla. De inmediato, vi que los ojos del sacerdote se entrecerraban con una repentina duda. Me maldije a mí mismo por mi estupidez. El fuego es sagrado para Melectaus, y está prohibido escupir en una llama o pisotearla. Ningún oriental habría cometido jamás un error semejante en Seikadi, e incluso un musulmán habría contenido su carácter impulsivo, y se habría cuidado de enfurecer a los yezidees. Me apresuré a descender por la montaña, y dejé que algunos yezidees me vieran desatar a mi mula frente a mi puerta, para después, aparentando cambiar de opinión, volver a atarla, tras lo cual entré en mi choza. Aquello me salvó la vida, pues sé que poco después, el sacerdote vino a buscarme, y le dijeron que yo me encontraba aún en mi choza. ¿Acaso no estaba mi mula cargada, atada aún frente a la puerta? De manera que el sacerdote esperó un rato, a ver si salía, pues tenía intención de arrestarme, y no deseaba mostrar sus sospechas o asustarme, pero, para entonces, yo ya estaba lejos de allí. Nada más entrar en mi choza, me escabullí por una grieta de la parte de atrás, que conducía a una densa formación de arbustos frondosos. Con gran cautela, descendí la loma, robé el primer caballo que encontré, y escapé de allí como un loco. No pasaron muchas horas, antes de que llegara a Mosul, mi caballo se desplomó muerto a las afueras de la ciudad. En Mosul,
cambié mi disfraz, me convertí en un sagaz aunque respetable mercader turco. Y llevé a cabo un osado golpe de efecto. Abandoné Mosul en plena noche y me dirigí directamente hacia Damasco, lo cual fue un movimiento un tanto desesperado, considerando el turbulento estado en que se encuentra dicha región. Pero gracias a mi disfraz, lo conseguí. Pero, de algún modo, mis cazadores dieron con mi rastro, y me dieron caza hasta las mismísimas puertas de Damasco, aunque por entonces, yo aún no lo sabía. Ya en Damasco, volví a cambiar de apariencia, en esta ocasión, a mi aspecto normal. Erich Girman regresó a la vida. Yo creía que este movimiento despistaría por completo a mis perseguidores. Pero por entonces, yo no conocía aún del todo la naturaleza de los Yezidé, ese odio incansable e implacable que les mantiene como sabuesos sedientos de sangre tras la pista de un enemigo. Dios, existe un sacerdote budista que logró eludirles durante 30 años, pero, finalmente, lo capturaron. De cualquier modo, me encontraba casi a punto de partir de Damasco cuando descubrí que no había despistado en absoluto a mis enemigos. Al volver a asumir mi verdadera personalidad, lo único que había hecho era revelarles la verdadera identidad del hombre al que estaban persiguiendo, y aquello debió de alimentar todavía más las llamas de su odio, pues Erich Girman no es, precisamente, una persona muy querida en Siria. Entonces decidí esconderme. Tengo amigos en Damasco. Después de todo, logré despistarles, y les resultó imposible encontrarme. Pero cierto mercader damasquino, amigo mío, me informó de que un yezidé que respondía a la descripción del sacerdote menor, Yurzed, había sido visto rondando por los muelles de Beirut. Esperaban que me dirigiera hacia los puertos occidentales más cercanos, y dado que no lograban encontrarme en Damasco, tenían la intención de esperarme en ellos. Pero logré burlarles una vez más. Estaba seguro de que también habían puesto vigilancia en otros puertos. Haifa, Jaffa, el Aris Chised, de manera que escapé a Jerusalén. Allí, descansé por un tiempo, hasta que un sexto sentido me advirtió de que mis enemigos volvían a estar a tiro de piedra. Vislumbré entonces a un yezidé que me miraba en el bazar. Esa noche volví a escapar, disfrazado de beduino, cabalgué hacia el sur a lomos de un camello. Mis enemigos me pisaban los talones. Dios, qué persecución más espantosa y ajustada. Cabalgué día y noche, sin cesar. En una ocasión, estaban tan cerca que incluso escuché los gruñidos de sus camellos. Pero volví a eludirles, más por pura suerte que por mi habilidad, y finalmente llegué a una pequeña aldea a orillas del Mar Rojo. Allí, una vez más, me convertí en Erich Girman y viajé como pasajero a bordo de un maloliente dhow árabe que navegaba por dichas aguas con propósitos más bien turbios. Esta misma mañana he desembarcado en Yibuti. No sabía que estabas aquí, Yon Mulcahy, hasta que vi a Ali. Entonces, mientras hablaba con él, Dios, vislumbré el rostro surcado de cicatrices de Yurzed por entre las caras del atestado bazar. No creo que él me viera, en eso creo haber tenido algo de suerte, pero sucedió otra cosa. Fui lo bastante estúpido como para susurrar su nombre y naturaleza al idiota de tu árabe, y la tez de este necio se puso cenicienta, y comenzó a escapar hacia los callejones traseros. Tuve que perseguirle, dado que deseaba dar contigo, pero apostaría lo que fuera a que eso atrajo hacia mí la atención de mucha gente, que no tardará en comunicárselo a mis enemigos. Te ayudaré en lo que pueda, declaré. ¿Pero qué pretendes hacer? Esconderme, exclamó con fiereza. Ocultarme en algún lugar donde no puedan encontrarme. Ni siquiera esos sabuesos humanos, sedientos de sangre. Entonces, lograré entrar en negociaciones con ellos. No importa cómo. Tengo amigos en Oriente. Y tengo a su ídolo, pagarán lo que haga falta para recuperarlo. Ya lo creo que pagarán lo que sea. El rescate de Melek Tau será cada moneda, cada lingote de plata, cada onza de polvo de oro, y todas y cada una de las joyas que vi en aquella cripta bajo el altar. Girman, estás loco. Exclamé con vehemencia. Jamás pagarán esa suma. La pagarán. Sus ojos ardían con una avaricia feroz. Esta cosa de bronce es su dios. Deben recuperarla a toda costa. Oh, está claro que primero intentarán matarme, tal como han intentado desde el mismo día en que les robé el ídolo. Pero conseguiré darles esquinazo. Yo soy más astuto, y se lo pienso demostrar. Bueno, dije lentamente, en primer lugar, creo que todo este asunto huele mal. Aún admitiendo la espantosa infamia del culto al que pertenecen, tú usarás de esa superstición para ganar una fortuna, con lo que no serás mucho mejor que uno de sus miembros. No te he pedido tu opinión, gruñó.
Yo tomo todo aquello que deseo, y no permito que nada se interponga en mi camino, ya sea un culto, un credo o un principio. Siempre fuiste un necio, y un Mulcahy, y un débil, a pesar de tu férrea constitución. Pues bien, tú puedes seguir viviendo una vida mediocre en la pobreza, si tal es tu deseo, pero Eric Gearman no. No me importa un comino lo que puedas pensar de mí. Lo único que deseo saber es, ¿vas a ayudarme a salir de este aprieto? Lo haré, respondí lacónico. Al fin y al cabo, tengo contigo una deuda que debo pagar. Tengo la costumbre de pagar por mis obligaciones. ¿Qué quieres que haga? Consígueme algo de ropa, me bastarán algunos trapos de tu árabe, dijo a toda prisa. Volveré a disfrazarme una vez más, me escabulliré de este hotel, esta misma noche, por la entrada de los criados. Envía a tu árabe, para que me consiga un caballo, y dispón que me espera a las afueras de la ciudad. Cabalgaré hacia esa fortaleza en ruinas, que se encuentra a una milla más allá de la urbe. Me esconderé allí. ¿Qué dices? Exclamé. Eso es una locura. Te encontrarán y te harán picadillo. Quédate en mi apartamento. Aquí, en medio de la ciudad, con Alí y conmigo para protegerte, tendrás alguna posibilidad. Negó con la cabeza. No conoces a esos diablos. Son capaces de matar a un hombre, sin despertar a su compañero de habitación. Pueden acabar con alguien, que esté rodeado de un ejército. Me estarán buscando por toda la ciudad. Volveré a engañarles. Jamás se les ocurrirá buscarme en el viejo fuerte. Me escabulliré esta noche, y me esconderé. Tendrás que conseguirme algo de comida de vez en cuando, pero habrás de ser muy cuidadoso, porque sin duda estarán vigilando este hotel, en el supuesto de que se las hayan arreglado, para seguirme hasta aquí. No estaré escondido mucho tiempo. Hay un barco de vapor británico, el Nagpur, que está a punto de zarpar. Tienes que conseguirme un pasaje, contrátalo a tu nombre y traslada tus cosas a los muelles. En el último minuto, nos intercambiaremos, y seré yo quien suba a bordo. Todavía engañaremos a esos diablos. Supongo que sabes que correrás cierto riesgo, pero te pagaré bien. Una vez logre sacarle su tesoro, dispondré que te lleves una buena tajada. No quiero nada de tu tesoro, respondí cortante. No puedes comprarme para que haga esto, lo hago sencillamente, porque en una ocasión me salvaste la vida, y yo pago mis deudas. Se limitó a gruñir por toda respuesta. Cuando me giré, para pedirle a Alí algunas de sus vestimentas, el árabe comenzó a discutir, pero luego, tras hacer el típico gesto de fatalismo musulmán, obedeció sin decir palabra. Ataviado con túnica, turbante y sandalias, Gearman parecía un auténtico árabe, efecto que se agudizaba por su nariz ganchuda y sus implacables ojos negros. Años de viajar por Oriente le habían enseñado bien, a ese respecto, e incluso Alí hubo de gruñir de admiración. Si Gearman había interpretado el papel de druso, tan bien como interpretaba el de árabe, no era de extrañar que hubiera logrado engañar incluso a los maestros de la sutileza del monte Lales. Él y Alí estuvieron un buen rato mirando desde un ventanuco, antes de que se escabullera por la entrada de los criados y desapareciera en los callejones, como si fuera un fantasma vestido de blanco. Llevaba consigo el ídolo de bronce, una provisión de vino y comida, y una potente pistola automática, en una funda colgada del hombro y oculta bajo sus ropas. No hay duda de que ha conseguido huir, gruñó Alí. El diablo suele cuidar de los suyos, aun cuando uno de ellos haya robado su pájaro demoníaco. Somos tú y yo, Sahib, los que posiblemente acabemos degollados. Los yezidees seguirán su rastro hasta aquí, eso si no lo han hecho ya. Yo he sido visto a su lado en el bazar. Estamos condenados, Sahib. Los adoradores del diablo vendrán aquí, buscándole, y nos matarán a nosotros en su lugar. ¿No has oído las historias que cuentan sobre ellos? Y comenzó a obsequiarme con una historia tras otra, todas ellas referentes al carácter diabólico y a las atrocidades de los yezidees, algunas de ellas bastante razonables, y otras tan extravagantes, que no pude contener la risa, ante el infinito disgusto de Alí. La noche siguiente, se nos planteó la cuestión de cómo enviar comida a Gearman, y Alí y yo estuvimos discutiendo, acerca de quién debería llevársela. A ti te han visto con él, dije yo. Lo más natural sería que los yezidees te siguieran. Por otra parte, no tienen nada que me conecte a mí con él, de modo que lo mejor sería que le llevara yo la comida. Puedes estar seguro de que esos demonios ya nos han conectado a ambos con él, repuso Alí con pesimismo. Además, tú eres tan sutil como un elefante en celo,
y tan sigiloso como un ejército. Me ocultaré el rostro, y saldré por la entrada de los criados, igual que hizo él. De modo que eso hizo, y a su regreso me informó de que Girman se había instalado sin percances en la vieja fortaleza en ruinas, entre las ratas y los lagartos, y creí que al fin había logrado dar esquinazo a sus enemigos. En cuanto a mí, estaba empezando a creer que la mayoría de su terror emanaba en realidad de su conciencia culpable. No había visto a un solo Yezidee, ni tan siquiera el menor rastro de uno de ellos. Sin duda, Girman se había equivocado, al creer reconocer en el bazar al sacerdote de aquel culto aterrador. Pero Alí negó con la cabeza, con expresión sombría. «Nos vigilan», repuso. «En 3 ocasiones he avistado una sombra, escurriéndose por entre los callejones en el exterior de este hotel. No se dejarán ver hasta que no estén listos para atacar, y entonces atacarán en silencio. Yo les he despistado. Creo que piensan que Girman continúa en tus apartamentos, pero, a su debido tiempo, también a nosotros nos cortarán las gargantas. Y también darán caza a Girman, y le matarán». El torrente de palabras prosiguió, hasta resultar sofocante. Una vez más, Alí se escabulló para llevar a Girman comida y vino. Salió justo después de anochecer, y no faltaba mucho para la medianoche, cuando escuché unos pies calzados con sandalias, que caminaban con sigilo en el corredor. Giró una llave en la cerradura, y una figura entró. Reconocí el tarbús, similar a un fez, con que solía cubrirse la cabeza, y el turbante anudado al cuello, que ocultaba la parte inferior de su rostro, revelando tan solo sus ardientes ojos. Esos ojos, había en ellos algo poco familiar, así como en su figura, en general. Además, Alí no era tan alto. Y entonces, un terror puramente irracional se apoderó de mí, mientras el hombre se apartaba el turbante del rostro, y se me reía en la cara, en silencio, pero de un modo aterrador. Aunque el terror, que de un modo tan físico, se había adueñado de mí, no se debía tanto a aquel hombre extraño, enjuto como un buitre, que se alzaba ante mí, ataviado con las ropas de Alí, sino porque toda aquella escena tan irreal parecía producto de la brujería. Riendo aún, de aquel modo tan aterrador y silencioso, y que no sólo evidenciaba triunfo, sino también una despectiva burla, el Yezidé extrajo de su túnica una enorme pistola, que apuntó directamente a mi corazón. Su mano izquierda, mientras tanto, hurgó entre sus vestiduras. Y entonces, desperté del trance de horror que me tenía apresado, y me abalancé contra él, jugándomelo todo a una carta. Yo confiaba en que no se atrevería a disparar, por temor a despertar a todos los que vivían en el hotel. Estaba en lo cierto. En lugar de apretar el gatillo, levantó el arma y me golpeó salvajemente con la culata. Fue un golpe brutal, que impactó de lleno en mi cabeza, dejándome atontado y llenando mi visión de diminutos chispazos de luz. Sin embargo, al instante siguiente, le había atenazado fuertemente entre mis brazos, y él no fue capaz de vencer la fuerza de mi abrazo. Sacó un cuchillo con la mano izquierda, dejó caer la pistola, y dedicó toda su atención a clavarme en el corazón aquella hoja de acero, larga y letal. Forcejeamos en el suelo, luchando en silencio, excepto por el sonido de nuestra acelerada respiración. Era un hombre fibroso y duro, como un lobo, y tan alto como yo, aunque no tan musculoso, a pesar de lo cual, parecía poseer unos tendones como cables de acero. De algún modo, nos incorporamos, abrazados aún el uno al otro, y él me mordió salvajemente una mano. Enloquecido por el dolor, le retorcí el brazo, hasta que él relajó su presa unos instantes. En ese momento, me liberé, y estampé mi puño derecho contra su mandíbula, poniendo en aquel derechazo todas mis fuerzas. El Yezidé cayó al suelo como un fardo, y ya no se movió. Sin volver a mirarle, me detuve un instante a recobrar el aliento, agarré mi salacot y una pesada pistola que guardaba en el fondo de un cajón. Lo quisiera o no, me encontraba inmerso hasta el fondo en aquella partida, y no me quedaba más alternativa que jugarla hasta el final, fuera lo que me tuviera deparado el destino. Cuando me dirigía hacia la puerta, miré de reojo al Yezidé y comprobé que estaba recuperando la consciencia. Ya abajo, en el patio, desperté a un sobresaltado y resentido criado, el cual, aún medio dormido, sacó y ensilló mi caballo. Un par de minutos después, me encontraba cabalgando sin cesar por entre las callejuelas estrechas y serpenteantes. La ciudad de Yibuti permanecía silenciosa bajo las estrellas. Los cascos de mi montura arrancaban ecos extraños y espectrales en el tosco pavimento. En cuanto a mí, no tenía más que un plan: galopar a toda velocidad hasta la fortaleza del desierto.
Estaba casi seguro de que tanto Girman como Ali había muerto, y una ira lenta e implacable comenzó a arder en mi interior. Estaba en deuda con Girman, pero con Ali, mi deuda era aún mayor. Si Girman me había salvado la vida una vez, Ali me la había salvado más de una docena, desde balas beduinas, a cimitarras tuareg o lanzas matabele. Era mucho más que un criado, era un amigo querido y de toda confianza. Y ahora había caído víctima de un aborrecible grupo de adoradores del demonio, por ayudar a un hombre al que odiaba, pero al que tenía que auxiliar porque dicho hombre decía ser amigo mío. Mientras cabalgaba, dejé escapar una maldición, y se me hincharon las venas de las sienes. Si no lograba rescatarle, a fe mía que le vengaría. La silenciosa ciudad fue quedando atrás, y ahora, a través de la estepa surcada de arbustos secos, vislumbré la misteriosa y oscura masa de piedra, que era la fortaleza en ruinas. Se trataba de una reliquia del gobierno de los árabes, y en otro tiempo, dominó la ciudad de Yibuti, con sus amenazantes cañones, cuyas amplias boquillas estaban piadosamente grabadas con versos del Corán. Desmonté a unos 200 metros de las ruinas, y até mi montura a una formación de arbustos secos, antes de proseguir mi camino a pie. La luna estaba oculta tras densas nubes, y reinaba la oscuridad. Avancé con sigilo, y al cabo de un rato, llegué a un antiguo patio de armas, sintiendo bajo mis pies el agrietado pavimento, a través del cual se habían abierto camino toda suerte de raíces y lianas. Todo estaba en silencio. La luna amenazaba con asomar por entre las nubes, de modo que me apresuré a cobijarme a la sombra de un muro medio derruido. Una destartalada escalera ascendía hasta las sombras, muy cerca de allí, y subí por ella sin perder un segundo. La luna emergió, al fin, iluminando, ante mi alivio, tan solo sombras vacías. Llegué a un pasillo polvoriento y desvencijado, espectralmente iluminado por los rayos de luna que penetraban por entre el tejado, derrumbado hacía ya largo tiempo. Seguí avanzando, sin poder evitar sentir una creciente sensación de incomodidad, como si me estuviera metiendo a ciegas en una trampa, cuando de repente, frente a mí, vislumbré un tenue atisbo de luz. Recordé que Ali me había contado que había una serie de cámaras en la antigua fortaleza, que estaban casi intactas, a pesar de los estragos del tiempo. Seguí avanzando. La luz emanaba de una pequeña grieta en la pared. Con gran cautela, apliqué el ojo a la rendija. Contemplé entonces una de aquellas estancias, todavía intactas. Era antigua y polvorienta, y mostraba señales de nidos de lechuzas e incluso de chacales, pero las paredes eran sólidas, y el tejado no se había derrumbado. Estaba iluminada por un candil, colocado en una pequeña hornacina de la pared, y en la habitación había 10 hombres. Al que primero vi, fue a Girman. Estaba atado de pies y manos, y una soga atada a su cuerpo le mantenía erguido, colgando de una argolla empotrada en la pared. Aparentemente estaba ileso, pero, a la luz del candil, sus ojos ardían de miedo, rabia y odio, recordaba a un lobo atrapado. Tendido en el suelo con descuido, igualmente atado de pies y manos, y desnudo salvo por su taparrabos, se encontraba Ali. Tenía sangre seca en una herida de su cuero cabelludo, pero estaba consciente. Los otros 8 eran yezidees. No había duda. Eran altos, enjutos y vivaces, con unos rostros malvados que recordaban a los de los buitres. Uno de ellos, un demonio con el rostro surcado de cicatrices, que yo sabía que debía ser Yurzed, habló en kurdo. «Estás condenado, hombre. Has posado tus sacrílegas manos en Melectaus y ni todos los huéspedes de Dios podrían salvarte. Pero te ahorrarás mucha tortura, si nos revelas dónde has escondido a Melectaus». La voz de Girman sonó como un graznido al responder. «No os atreveréis a matarme, pues entonces perderíais vuestro ídolo para siempre. Solo yo sé dónde está escondido». No tenía tiempo que malgastar, escuchando aquella conversación. Comprobé que la cámara tenía 2 puertas y una ventana. Las puertas estaban en las paredes de los extremos, y la ventana en la pared opuesta a la grieta, por la que me había asomado a espiar. Se me ocurrió que la puerta del lado izquierdo debía de abrirse al desembarco de una escalera, y puede que lo mismo ocurriera con la de la derecha. En cualquier caso, avancé velozmente pasillo abajo, buscando una puerta o cámara que pudiera conducirme a la siguiente. Volví a salir a un patio, aunque en esta ocasión se trataba de un patio interior, tan oscuro como el fondo de un pozo. Por encima, capté un tenue destello de luz, que marcaba la cámara a la que deseaba llegar, y que brillaba a través de las sedas, con que se había cubierto la ventana rota. Pasé junto a una destartalada escalinata, sin hacer el menor intento de subir por ella. Me dio la sensación de que estaría bien guardada.
Tendría que entrar en el edificio por el otro lado del patio, y estaba seguro de ello. Encontraría alguna otra escalera que me conduciría a los pasillos de arriba. Mi intención era caer sobre los Yezidees, desde la puerta que tenían sin vigilancia. Al pasar junto a la escalinata, alcé la mirada, y me detuve de sopetón, muy tenso, pues creí vislumbrar un siniestro y repentino movimiento en las sombras, a media altura de la destrozada escalera. Forcé la mirada, pero la escalinata, que estaba empotrada en las semiderruidas paredes, era un pozo de negrura. Pasé de largo con paso vivo. Me encontraba ya a medio cruzar el patio interior, cuando un súbito sonido sigiloso me hizo girarme, como electrificado. La luna volvió a emerger, y bajo su luz, vislumbré una forma horripilante, aparentemente suspendida en mitad del aire. La había descubierto en pleno salto, una figura delgada, con el ondeante atuendo extendido, a semejanza de las alas de un gigantesco murciélago, su horrible rostro contorsionado por un impulso sanguinario y un resplandeciente cuchillo en la mano. Todo esto lo capté en un fugaz y horrorizado atisbo, mientras actuaba impelido por el más puro instinto. No había tiempo para el pensamiento consciente. Mientras me giraba, le disparé. El estampido del disparo reverberó terroríficamente en la fortaleza en ruinas, despertando unos ecos cataclísmicos, y un grito fiero resonó en el piso de arriba. Una súbita luz se filtró por la ventana, cuando las sedas fueron apartadas a un lado, y pude contemplar unos ojos salvajes que miraban hacia abajo. Pero, mientras los ecos de mi disparo tronaban aún por entre las ruinas, yo había saltado a la sombra de la pared, y permanecido allí, de manera que no llegué a ser visto por los de arriba. La luna acababa de ocultarse de nuevo, y yo dudaba que incluso los avezados ojos de los adoradores del diablo pudieran reconocer esa figura destrozada que yacía, como un fardo de ropa revuelta, a los pies del muro. Las sedas volvieron a cubrir la ventana, y forzando mis oídos, logré escuchar el inconfundible sonido de los hombres que se movían en el piso de arriba. Y decidí correr un riesgo desesperado. Resultaba evidente que los Yezidees pensaban bajar para investigar el disparo. Aquellos que se quedaran en la cámara de tortura estarían doblemente en guardia, vigilando sin duda ambas puertas. Dejé en el suelo mi escopeta y comencé a escalar por la pared. Aquella hazaña habría resultado imposible, de no ser porque el estado del muro era tan ruinoso, que mostraba profundas grietas en su superficie, así como en las juntas entre los sillares de piedra. Mientras subía, giré la cabeza en derredor, y contemplé sombrías figuras que emergían del abismo de negrura de la escalera. Mi carne se estremeció, y se me erizó el vello de la nuca, al pensar en lo indefenso que me encontraba, escalando la pared como una araña, si llegaban a divisarme. Pero acababan de encontrar al tiroteado cadáver del hombre al que acababa de abatir, y se congregaron a su alrededor, tal como pude vislumbrar vagamente. Entonces, alcancé al fin la ventana, y me encaramé a su alféizar. La mayoría de las rejas se había caído hacía ya tiempo. Me asomé por entre la seda, y el corazón me dio un vuelco. Solo habían dejado a un Yezidee para que vigilara la habitación, un demonio grande y sombrío, con una pistola en una mano y una cimitarra en la otra. No prestaba la menor atención a la ventana, de hecho, le daba la espalda. Su mirada fluctuaba de una puerta a la otra. Conteniendo el aliento, atravesé la seda que cubría la ventana, y cuando estaba a mitad de camino, se dio la vuelta, con los ojos ardientes. Nuestros respectivos disparos resonaron al mismo tiempo, y fue la más pura suerte lo que me salvó, porque ninguno tuvimos tiempo de apuntar. Su bala me rozó apenas la cabeza, y a través del humo de nuestros disparos, le vi tambalearse y caer al suelo, abatido por mi proyectil. Un instante después, me encontraba en el interior de la cámara, arrodillándome sobre Alí. «Sahib», exclamó con salvaje júbilo. Sabía que vendrías». Trabajé frenéticamente en sus ligaduras, ingeniándomelas para no perder de vista ninguna de las dos puertas, y cuando le liberé, se levantó de un salto y empuñó la cimitarra del Yezidee muerto. Resultaba evidente que mi criado estaba débil y entumecido, por las ligaduras y la pérdida de sangre, pero sus ojos relucieron con una rabia asesina. Liberé también a Girman, y le entregué la pistola que había sido del Yezidee. No se molestó en darme las gracias, pero sonrió fieramente y sin la menor alegría. Esos diablos no encontrarán jamás el pavo real. En el exterior, el silencio era siniestro y opresivo. «¿Qué sucedió, Alí?», pregunté rápidamente. «Me metí de lleno en una trampa», repuso. «No vi nada, y nada escuché, pero cuando entré en las sombras de la fortaleza, una figura emergió de la negrura y me golpeó, dejándome sin sentido. Cuando desperté,
estaba desnudo y maniatado, y me encontraba tirado en el suelo de esta cámara. También a mí me sorprendieron, gruñó Girman. Me pillaron con un viejo truco, que se conoce tanto en Egipto como en todo Oriente. Escuché un estrépito en el patio de abajo, y fui tan estúpido de asomarme a la ventana. Uno de ellos estaba en el tejado, y me arrojó una piedra a la cabeza, dejándome inconsciente. ¿Cómo llegaste aquí? Vistieron a uno de sus asesinos con las ropas de Alí, y le enviaron para que se encargara de ti. No te preocupes, repliqué, lo que tenemos que hacer ahora es salir de aquí. Están planeando alguna diablura, y esta no es una habitación que pueda ser bien defendida contra un ataque coordinado. Tenemos que arriesgarnos a salir huyendo. En campo abierto, lejos de estas ruinas, tenemos alguna posibilidad de presentar batalla. Aquí, nos irán cazando como a ratas en una trampa. Esperad. Girman saltó a la argolla de la pared y la retorció con fuerza. Con un chasquido de cerrojos oxidados, una pequeña porción de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un tenue destello de bronce. Girman extrajo el ídolo maldito del interior del nicho secreto. Necios, gruñó. Me tenían atado en el punto clave del enigma, y no lo sabían. Descubrí este nicho, la primera noche que pasé aquí escondido. Muy bien, vámonos. Es mejor esperar un poco, dije. Si intentamos bajar por las escaleras, nos abatirán desde la oscuridad. Voy a explorar un poco por esta otra puerta. No creo que puedan llegar hasta nosotros desde el patio, empleando esa entrada. Girman, tú vigilarás la escalera. Y tú, Alí, no pierdas de vista la ventana. Atravesé la puerta, emergiendo a una cámara amplia y polvorienta. A través de ella, salí a un pasillo. Avancé en la oscuridad, manteniendo frente a mí el revólver amartillado, y sintiendo cómo se estremecía mi piel, temiendo recibir en cualquier momento un silencioso cuchillo arrojadizo. Salí entonces a la luz de la luna, y proferí un juramento. Acababa de llegar al final del corredor. La luna había vuelto a surgir por entre las nubes, y brillaba claramente a través de un tejado desplomado y unas paredes desmoronadas. No había ninguna escalera de bajada. Atrás, en algún lugar del pasillo, debía de haber alguna puerta, o cámara, que condujera al pasillo que discurría en paralelo, y por el que yo había subido al principio. Me quedaban dos opciones, o bien intentar llegar hasta ese otro pasillo, y descender luego por la desvencijada escalera, por la que había subido, al poco de llegar a las ruinas, o bien intentar bajar, escalando, la destrozada pared en la que terminaba este corredor. Una tarea que, según se veía a simple vista, iba a resultar mucho más complicada, que cuando escalé por la pared que daba al patio. De repente, me quedé helado, cuando el silencio quedó roto por un grito horripilante, y a continuación de su espeluznante eco, resonó el fragor del acero y los fieros alaridos de hombres combatiendo. Me di la vuelta y corrí, incansable, retrocediendo de nuevo hasta la cámara donde estaban mis amigos. Mis ojos contemplaron una escena espantosa. Girman yacía en el suelo, sobre un charco de sangre, y me bastó una simple ojeada, para comprender que estaba muerto, pues de su garganta emergía la empuñadura de marfil de una delgada daga de hoja curva. Arrinconado contra la pared, se encontraba Alí, luchando desesperado por su vida, como si fuera una bestia salvaje, contra un grupo de demonios aullantes y delgados, liderados por un espadachín alto y lleno de cicatrices. No era otro que Yurced. La cimitarra de Alí saltaba de un lado a otro, como si estuviera viva, pero resultaba evidente que solo era cuestión de segundos, que acabaran con él. No podría mantener mucho tiempo a raya a todas aquellas hojas de acero. Estúpidos de nosotros, nos habíamos olvidado del tejado derrumbado, los yezidíes habían entrado por allí. Levanté mi revólver para disparar, pero entonces me asaltó una súbita inspiración. En el suelo, al borde mismo del siniestro charco que crecía poco a poco, amenazando con teñir sus alas de carmesí, se encontraba el pavo real de bronce. Con una veloz zancada, llegué hasta él, y situé el cañón de mi revólver a pocos centímetros del ídolo. Si apretaba el gatillo, a esa distancia, la bala destrozaría la frágil imagen. Los yezidíes se giraron, y permanecieron paralizados, mientras que Alí caía hacia atrás, apoyándose en el alféizar de la ventana, jadeando de cansancio. Un movimiento más, y destrozaré a vuestro dios, reduciéndolo a 1000 fragmentos de metal, dije en tono adusto. Estoy dispuesto a hacer un trato por nuestras vidas, a cambio de Melek Taus. No podéis vivir, dijo Yurced. Habéis cometido un sacrilegio inenarrable. El Sahib no ha tocado vuestro ídolo maldito, dijo Alí.
Ni yo tampoco, solo él, señaló al cadáver del suelo. Y ya ha obtenido su castigo. Entregadnos pues a Melectaus, y nos marcharemos en paz, dijo Yurced. Preferiría verte ahorcado por asesinato, gruñí yo. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Prometo no haceros daño a ninguno de los dos, ni ahora ni nunca, dijo el sacerdote, alzando la mano en un gesto grandilocuente. Lo juro por las alas de Melectaus, por las 7 torres del mal, por las barbas de Seikadi, por el cetro del Mirbeg, por la serpiente de la sabiduría, y por el impronunciable nombre de todos los nombres. Alí bajó su cimitarra. Quédate tranquilo, Sahib, dijo. Ningún engendro del Averno se atrevería a quebrantar ese juramento, y dirigiéndose a ellos de nuevo, añadió. Llevaos vuestro pájaro del demonio, y largaos de aquí. Y Yurced, enfundando su cimitarra, recogió con reverencia el ídolo de bronce, y lo envolvió con su larga capa. Después, tras despedirse con el saludo ritual, los adoradores del diablo salieron a la noche, en el más absoluto silencio. Ningún sonido delató su partida, fue como si, procedentes de la noche, hubieran partido a la nada, como una banda de espectros. Y como fantasmas, desaparecieron. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.